Bienvenidos a la presentación Enlace químico. Presentado por la licenciada Celia Rebeca Contreras, Espacio Curricular Química 1. El tema Enlace químico, la modalidad 10º de BTPI de la sección 2. Comencemos por el enlace covalente. Es un enlace covalente, es la fuerza de atracción electromagnética que dos átomos vecinos experimentan por un par de electrones compartidos por ambos. Se comparte uno o más partes de electrones. Los electrones de valencia ya no pertenecen a un átomo determinado, sino que a los átomos involucrados en el enlace. Aquí vemos un ejemplo de enlace covalente de carbono de hidrógeno. También vemos el otro ejemplo en este que está aquí a la derecha. Los enlaces covalentes, los átomos comparten sus electrones de valencia. Jóvenes, el enlace covalente se le llama a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando gracias a ellos el conocido octeto estable. Conforme a la regla del octeto propuesto por Gilbert Newton Lewis sobre la estabilidad electrónica de los átomos denominados orbitales. Ejemplos sencillos de enlace covalente son los que se dan en las siguientes moléculas. Oxígeno puro, pueden ver ustedes doble enlace. De estos enlaces son los que nosotros estamos hablando, de estas dos rayitas que están aquí. Hidrógeno puro es un enlace simple. Este es el puente de hidrógeno que tenemos aquí, que es un enlace simple. Dióxido de carbono, dos enlaces dobles. Y tenemos por último el agua, dos enlaces simples, 1, 1 y 2. Los enlaces iónicos son distintos de los enlaces covalentes, en los que ocurre una transferencia de electrones y se dan entre elementos metálicos. Tanto como los compuestos químicos como los elementos químicos integrados por moléculas y estas a su vez se componen de átomos, los átomos permanecen unidos gracias a la formación de los denominados enlaces químicos. Los enlaces químicos no son todos iguales. Básicamente dependen de las características eléctricas de los átomos involucrados. Los dos tipos de enlace más comunes, enlace iónico y enlace covalente, donde recapitulando que los enlaces iónicos son distintos de los enlaces covalentes, en lo que ocurre una transferencia de electrones y se dan entre elementos metálicos. El enlace covalente puede ser simple, doble y triple según pares de electrones que componen los átomos. Covalente simple, covalente doble, covalente triple. El covalente simple ocurre cuando los dos átomos que participan en el enlace comparten entre sí un solo par de electrones. El covalente doble, cuando dos átomos
presentes dobles compartir más de un par de electrones para alcanzar el octeto. Covalente triple, cuando los átomos que participan en el enlace comparten 3 partes de electrones. Miremos el covalente simple, el ejemplo que está al superior de su lado derecho, el covalente simple. Se le llama simple por este puente que tiene de hidrógeno. Por eso se le llama simple, donde más adelante nosotros estaremos viendo estos enlaces. Covalente doble, se le llama covalente doble por este doble enlace que está aquí. Ya antes hablado sobre la regla del octeto. Covalente triple, se le llama covalente triple por estos 3 puentes de hidrógenos que tiene el carbono. Dependiendo cómo se compartan los electrones en una molécula, se representan 3 tipos de enlaces covalentes y son enlace covalente polar, aquí tenemos un ejemplo de enlace covalente polar, enlace covalente no polar, tenemos otro ejemplo de enlace covalente no polar, enlace covalente coordinado, también tenemos otro ejemplo de enlace covalente coordinado. En estos enlaces se lanzan átomos de distintos elementos y conferencia de electronegatividad. Así se forman dipolos electromagnéticos. Enlace covalente polar. Este enlace se origina cuando uno de los átomos dispone la mayor fuerza de atracción de los electrones hacia su núcleo. Como resultado se origina una molécula con parte negativa y otra parte positiva, llamado dipolo. Se produce cuando se realiza en 2 átomos diferentes. Por ejemplo, enlace covalente polar. Aquí tenemos uno. Esta es la molécula del agua. Tenemos otro aquí. Dice que tiene compartición de electrones, un enlace covalente. Estos enlaces son de idénticas polaridades, con diferencia de electronegatividad. Cada uno de ellos tiene diferencia de electronegatividad, que se encuentra en la tabla periódica especial de la electronegatividad. Para ver la electronegatividad deberíamos de ver cada elemento que contiene más alto o más bajo índice de electronegatividad. Enlace covalente no polar. Es el enlace covalente formado por 2 átomos iguales y cuyo compartimiento de electrones es uniforme. Enlace entre 2 átomos de cloro para formar una molécula que tenemos esta molécula aquí. Y entre 2 átomos de hidrógeno para formar otra molécula que está aquí los ejemplos. Aquí puede ver la del cloro y puede ver la del hidrógeno. Son átomos de idénticas polaridades con diferencia de electronegatividad muy pequeña. La nube eléctrica es traída con igual intensidad por ambos núcleos y no se forma un dipolo molecular. Vamos, enlace covalente coordinado. Este enlace consiste en la compartición de un par de electrones entre 2 átomos, donde dicho par es proporcionado por uno de los elementos alcanzados. Tenemos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de enlace covalente coordinado y tenemos el otro ejemplo que es el mismo de enlace coordinado viéndolo de diferentes ángulos.
Este se forma cuando dos átomos están enlazados entre sí, comparten un par de electrones, pero solo uno de estos átomos es el que aporta el par de electrones enlazantes. Enlace metálico. Son un tipo de unión química que se produce entre átomos de un mismo metal y mediante el cual se logran estructuras moleculares muy compactas, ya que el núcleo de los átomos se juntan tanto que comienzan a compartir sus electrones de valencia. Este enlace químico es quien mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Se tratan de redes tridimensionales que adquieren la estructura típica de empaquetamiento compacto de esferas. Tenemos aquí un ejemplo. Son propiedades de estos enlaces metálicos. Se debe mucho de las propiedades características de los metales como son la solidez, la dureza, su ductibilidad, buena conducción de calor o electricidad. Entre estos enlaces metálicos tenemos los que son plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, plomo, iridio y cobalto. Los electrones de valencia abandonan sus orbitales acostumbradas y permanecen alrededor del conjunto del núcleo como en una especie de nube, y la atracción entre sus cargas negativas y las cargas positivas de los núcleos es lo que mantiene el conjunto firmemente unido. De esta manera, el enlace metálico es un vínculo atómico fuerte y primario que solo puede ocurrir entre átomos de la misma especie y nunca como una forma de la aleación. Tenemos el primer ejemplo aquí. Cuando se aplican voltajes, los electrones del mar de electrones de valencia se mueven con facilidad, causando el paso de la corriente. Aquí están. Y tenemos el segundo ejemplo a mano derecha. Este ejemplo es en el elemento de litio, en donde su único electrón está enlazado deslocalizadamente a los otros átomos, formando una red cristalina. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Espero sirva de mucho esta presentación.